Buenos días, bienvenidos a este webinar sobre la herramienta de Power BI Desktop. Mi nombre es Javier Espeso y os voy a acompañar durante esta presentación. Antes de nada, si me permitís, dejadme que nos presentemos un poco. En este caso somos Actio, procesos de tecnología, y como podéis ver aquí, llevamos ya más de 6 años al servicio de nuestros clientes. Actualmente ya tenemos un volumen de unos 350 aproximadamente. Y como podéis ver, estamos situados tanto en oficinas en Barcelona, en Bilbao, Madrid y en Zaragoza. Muy bien, mirad, en este taller de Power BI Desktop lo que queremos hacer es una aproximación, una presentación a esta nueva herramienta que nos tiene que permitir de una forma muy sencilla y visual el poder analizar de una forma sencilla, como decimos, todo lo que es la información relacionada con nuestra compañía. Y dentro de un entorno, como es Power BI Desktop, en el que nos permite visualizar y trabajar de una forma muy ágil con la información, ¿correcto? La estructura que tenemos de este pequeño taller lo tenemos dividido en la parte de definir qué es, en este caso, Power BI Desktop, esta nueva herramienta de Microsoft. Luego veremos una introducción a este entorno de trabajo que nos propone Power BI Desktop. A continuación intentaremos entrar en la definición de los diferentes y múltiples orígenes de datos, es decir, cómo definimos cuáles son los conjuntos de información que queremos trabajar dentro de Power BI Desktop. A continuación trataremos de crear un cuadro de mando en el que podamos ver representada la información, en este caso desde el punto de vista comercial, poder definir un cuadro de mando que nos pueda ser útil para analizar precisamente esa información a nivel comercial. Luego veremos también las opciones que tenemos a la hora de compartir y de crear esa información que hemos definido mediante Power BI Desktop, en la que además podemos no solo compartir entre los diferentes miembros de la organización, sino que podemos subir a nuestra cuenta de Power BI en Internet y poder compartir esos cuadros de mando y esa información. ¿De acuerdo? Bien, finalmente, cuando acabemos, siempre reservamos un pequeño tiempo, una parte de este webinar para que podamos plantear todas las dudas que tengamos al finalizar esta presentación. Muy bien, vamos a entrar directamente en Power BI Desktop. Vamos a acceder a nuestra herramienta de escritorio, en este caso Power BI Desktop, que lo tenemos aquí abajo. Y vamos a introducirnos en la parte de lo que es la definición del entorno de trabajo de Power BI Desktop, que es los elementos que nos permite utilizar para poder definir, como decíamos, estos análisis y estas vistas de información con la que podemos jugar y montar nuestros propios cuadros de mando. Muy bien. Fijaos, en este entorno de escritorio que tenemos aquí dentro de Power BI Desktop, lo primero que nos reclama un poco la aplicación es el que podamos establecer y definir cuáles son esos orígenes de datos de los cuales vamos a extraer esa información para posteriormente poderla utilizar y poderla, en todo caso, manipular para poder adaptar y obtener esa información y ese cuadro de mandos que nos permita pues, analizar esa información. ¿De acuerdo? Mira, ese entorno de trabajo es tan sencillo, es todo muy visual, ¿eh? La verdad es que en este caso Microsoft ha hecho un gran esfuerzo porque venimos digamos que antes de Power BI Desktop, veníamos de la parte en la que toda esta información la manipulábamos, por ejemplo, con Excel y con los componentes de Power BI, Power BI Query, Power Vision, Power Map. Y todo eso lo hacíamos, como decíamos, bajo el entorno de Excel, que ciertamente, al ser una herramienta sumamente conocida, se facilitaba mucho el acceso a esa información, ¿de acuerdo? Pero en este caso se ha dado un paso, yo diría, cuantitativo y cualitativo en este caso, al desarrollar, digamos, la herramienta de análisis de toda esa información que hacíamos anteriormente con Excel y sus componentes, mediante este Power BI Desktop, es decir, mediante esta aplicación de Windows. Es simplemente una aplicación que nos descargamos de la propia web de Microsoft y a partir de ese momento ya la tenemos disponible para poder enlazar con nuestros diferentes orígenes de datos que tengamos y empezar directamente a manipular, como veréis a continuación, de una forma muy sencilla y muy visual. ¿De acuerdo? Mira, lo primero que nos encontramos es esta barra de opciones donde tenemos diferentes elementos, entre ellos la posibilidad de definir cuáles son nuestros orígenes de datos. Una vez tengamos esos orígenes de datos definidos, podremos editar esa información que nos viene
de nuestros orígenes y poderla adaptar a nuestra necesidad. Por otro lado tenemos lo que llamaríamos nuestro escritorio en este caso para la definición de todas esas consultas que vamos a crear, todos los cuadros de mando que vamos a montar. Y en el lado derecho, en este caso, disponemos de dos conjuntos. En esta parte primera tenemos todo lo que refiere a las propiedades visuales de toda esa información, de los datos que vamos a montar a continuación. Y en esta última parte, la de campos, es donde vamos a poder disponer de todos los enlaces a los orígenes de datos que tengamos incorporados en nuestro Power BI Desktop. En esta parte izquierda tenemos el acceso a lo que es lo que llamamos nuestra área de trabajo, el informe. El siguiente recuadro nos permitirá acceder y manipular los datos tal como nos están viniendo de nuestro origen de datos. Y por último, en la posibilidad de analizar las relaciones que vamos a tener que montar, lógicamente, de los diferentes orígenes de datos para poder establecer la coherencia entre esa información. ¿De acuerdo? Y eso es todo lo que tenemos en este entorno. Ya veis que es sumamente sencillo. Por un lado, las propiedades de la información, por otro, la información en sí, los orígenes que vamos a montar, toda una serie de herramientas en la parte superior y, como no, también incluso la posibilidad de crear más de una página, más de una área de trabajo en la que podamos definir pues, no solo un solo cuadro de mando, sino que contenga diferentes páginas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces lo que es, que decíamos, el primer paso es precisamente la definición de estos orígenes de datos. Para ello lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro Power BI Desktop con esos orígenes de datos. Para ello utilizaremos esta opción que tenemos aquí, de obtenga datos, y como veis, ya nos presenta de una forma bastante sencilla los más comunes, ¿de acuerdo? Un origen de datos podría ser, como veis aquí, pues un Excel que ya tengamos generado, en el cual ya tengamos todo un conjunto de información que podemos explotar directamente con Power BI Desktop, o incluso, como veis aquí, otros orígenes de SQL, de SQL Server, archivos de CSV, orígenes de web, fuentes o data, incluso podemos definir nuestras propias consultas, ¿de acuerdo? Si con esto no es suficiente, porque estos son los más comunes, también podemos acceder al botón más, y aquí nos vuelve a presentar diferentes orígenes de datos clasificados por tipología, ¿de acuerdo? En este caso de archivo, como veíamos de Excel, CSV, XML, etcétera, etcétera, de bases de datos, como decíamos de SQL, de MySQL, Teradata, etcétera, etcétera, de Azure, como no, conexión directa con nuestro Power BI Desktop con fuentes y orígenes de datos que tengamos en Azure, y por último de otras también menos comunes, pero también muy utilizadas, como pueden ser, por ejemplo, desde un CRM online que tengamos, desde orígenes de datos que tengamos en Google Analytics, por ODBC, de Marketo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Como veis, lo que son los orígenes de datos, que además también os digo que por parte de Microsoft cada día van trabajando en ampliar precisamente esta lista, nos van abriendo la posibilidad de poder conectar esta herramienta de Power BI Desktop con múltiples y cada vez más diferentes orígenes de datos que podamos disponer. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, yo lo que vamos a hacer es, para nuestro pequeño cuadro de mandos que queremos montar, me voy a basar, por ejemplo, en un origen de datos basado en un ERP, en este caso en el de Microsoft Dynamics NAV, incluso en su versión 2016. Para ello, podemos utilizar de forma nativa, ¿de acuerdo?, este conector que tenemos aquí, que es el de OData, en el cual directamente, tan solo con introducir la URL que tenemos publicada entre nuestro RP, que es Dynamics NAV, y al conector de OData, ¿de acuerdo? Introduciremos aquí la URL y automáticamente Power BI Desktop se conectará a ese origen de datos y podremos extraer las diferentes informaciones que tengamos publicadas en este RP. ¿De acuerdo? En este caso, yo lo tengo como un origen de datos reciente ya utilizado, es decir, desde este botón puedo reutilizar los diferentes orígenes de datos que ya habíamos utilizado anteriormente, ¿de acuerdo? Y en mi caso, voy a utilizar este que tengo aquí, que es precisamente el que utiliza el conector de OData en conexión con Dynamics NAV, como decíamos, ¿de acuerdo? Vamos a lanzarlo y vamos a conectar nuestro Power BI Desktop con nuestro origen de datos situado en Dynamics NAV. Muy bien, en el momento en que establezco esa conexión, ya me aparecen todos los diferentes elementos, tanto de páginas como de consultas, ¿de acuerdo?, que ya tengo definidas, en este caso, en mi origen de datos de Microsoft Dynamics NAV, ¿de acuerdo? Simplemente, para que os hagáis una situación, una idea,
os voy a mostrar, voy a saltar un momento en este caso a nuestro ERP, Microsoft Dynamics NAV, en su versión 2016, y vamos a ver dónde en este caso, mediante este ERP, podemos definir esos orígenes de datos, es decir, dónde definimos rápidamente el origen de la información que queremos publicar desde nuestro ERP para que posteriormente esté disponible en Power BI Desktop. En este caso, lo tenemos definido en un apartado llamado Servicios Web, y si os fijáis aquí, lo que estamos haciendo es publicando dos tipos de información. Por un lado, las queries, que son toda una serie de consultas que tenemos definidas en Microsoft Dynamics NAV, basadas en diferentes orígenes de información, que son pues, las ventas que tenemos registradas, las oportunidades, los pedidos en curso, etcétera, etcétera, toda una serie de consultas ya predefinidas, e incluso el otro tipo que tenemos, que son las páginas, ¿de acuerdo? Son conjuntos de información que tenemos en el ERP ya predefinidos mediante una forma de página. Por ejemplo, aquí tenemos, como veis, una página publicada que hace referencia a mis clientes, que no es más que lo que tenemos en esta página de aquí, que es en ventas, procesamiento de pedidos y lista de clientes. ¿De acuerdo? Es decir, lo que he establecido es que esta página que contiene toda la relación de clientes en mi ERP, la he definido y la he publicado, ¿vale?, para que esté disponible de forma externa para poder manipular con Power BI Desktop mediante OData. En este caso lo sencillo es simplemente identificar el origen de la información, es decir, qué página es esta. Esto me iré en este apartado que tengo aquí, me voy a la ayuda, le pido acerca de esta página y me proporciona, en este caso, la información relativa a esta página. Y me dice que la página que contiene la información de mis clientes, en este caso, es la 22. Bien, pues con esta información regreso de nuevo a los servicios web y si os fijáis, precisamente, la página que contiene mis clientes es la número 22, como veíamos en la tabla de clientes. ¿De acuerdo? Simplemente defino esta página de información, activo para que esté publicada y esté disponible, y es lo que decíamos, en el momento en que regresamos a nuestro Power BI Desktop, como veis, aquí aparecen en este caso mis clientes, ¿de acuerdo? Conecto con ese origen de datos y automáticamente ya me está mostrando la información que contiene esa página, que en este caso es la relación de mis clientes, ¿de acuerdo? Muy bien, además de los clientes, en este caso me interesaría no solamente coger clientes, ¿de acuerdo? Es decir, no solamente marcar clientes, sino que en este caso voy a llevarme también otra página que tengo publicada que es relativa a mis vendedores, a mis comerciales, ¿de acuerdo? Por tanto, en este primer paso vamos a conectar con la información que hay disponible en el ERP relacionada con los clientes y a su vez relacionada con otra página que tengo publicada que es la de mis vendedores, ¿de acuerdo? El siguiente paso, una vez tengo establecidas cuáles son las informaciones que quiero traerme a Power BI Desktop, simplemente vamos a cargarlo. Dejamos que termine de establecer la conexión con ese origen de datos y que traiga la información. Y fijaos, en el momento en que ha terminado, ya me coloca en esta barra de los campos, ¿sí?, las diferentes tablas que en este caso, ¿de acuerdo?, me he traído con la conexión que hemos hecho con Microsoft Dynamics NAV. ¿De acuerdo? A partir de ese momento, ¿qué tengo disponible? Pues de la tabla de mis clientes, perdón, de la página de mis clientes, todos los campos que teníamos disponibles relacionados con los clientes. Y de vendedores, lo mismo. ¿De acuerdo? De la página de mis vendedores, pues vuelvo a tener toda esa información. ¿De acuerdo? Muy bien. A partir de aquí, si nos fijamos, tenemos disponible la posibilidad de acceder a mis datos de una forma visual y más completa. Es decir, como veis aquí, estoy sobre el origen de datos de mis clientes y puedo ver de una forma visual, ¿sí?, todo el conjunto de información que hay detrás de esa conexión. ¿De acuerdo? De esa conexión con mis clientes. ¿Sí? A partir de aquí nosotros podríamos modificar la información, simplemente podríamos eliminar toda una serie de columnas que no nos interesaran o podríamos incluso renombrar ciertas columnas, etcétera, etcétera. Es decir, podemos, sin afectar lógicamente al origen de datos que tenemos en el ERP, simplemente dejar dentro de lo que es Power BI Desktop el formato, digamos, de la información que nos estamos trayendo, ¿de acuerdo?, para dejarla adecuada a lo que nosotros vamos a necesitar. Es decir, si no necesitamos todo este conjunto de información, pues simplemente lo que haríamos es ir eliminando las diferentes columnas que no nos sean útiles. Por ejemplo, esta la podríamos eliminar, ¿de acuerdo? Y
dejaríamos exactamente como nosotros queremos ese origen de datos, ¿de acuerdo? En este caso, porque tengo seleccionado mis clientes. Si cambio a mis vendedores, como veis, pues aquí tengo disponibles de nuevo todas las columnas que contienen información sobre la página, en este caso, de la lista de mis vendedores. ¿De acuerdo? Muy bien, regresamos a nuestra página para definir nuestra información y nuestro cuadro de mandos. Y el siguiente paso que deberíamos de realizar, si os fijáis, como tenemos dos conjuntos de información, lo que deberíamos hacer es establecer una relación para que la información, una vez la empecemos a manipular en nuestro Power BI, ¿sí?, tenga la suficiente coherencia como para que se pueda manipular de una forma intuitiva y sencilla, ¿de acuerdo? Para ello, como digo, lo que hay que establecer es una relación entre los diferentes conjuntos de información que tenemos seleccionado. Para ello, simplemente nos iremos a nuestra barra de opciones y seleccionaremos la opción de administrar relaciones, ¿de acuerdo? Bien, aquí es donde vamos a definir de los diferentes conjuntos de información, de las diferentes tablas, de la de clientes y la de vendedores, cuál es la relación que existe, si es que la hay, entre ambas tablas. Para ello, simplemente pulsamos sobre Nuevo y lo primero que haremos es decirle, pues, de nuestra tabla, en este caso, de mis clientes, que contiene toda esta información, automáticamente, como solo tengo dos tablas, ya me coloca que la siguiente tabla a relacionar, ¿de acuerdo?, es la de mis vendedores. Pero en este caso, la relación que existe, como veis, no es la que nos propone aquí, sino que en este caso, de mis clientes, deberemos buscar la columna del código de vendedor, ¿de acuerdo? Y en la tabla de mis vendedores activaremos la del código de vendedor, para de esta forma establecer esa relación. Muy bien, le damos a aceptar y nos acaba de crear, ¿de acuerdo?, esa relación entre la tabla de mis clientes y la tabla de mis vendedores mediante el código del vendedor y el código de la tabla de vendedores. Perfecto. Ya podemos cerrar la ventana de las relaciones y ahora ya sí, ahora ya podríamos empezar a trabajar, en este caso, con la información que contienen esas dos tablas que tenemos ahí. Un primer ejemplo, mirad, de mis clientes, ¿sí? Vamos a hacerlo para que lo veáis de una forma muy visual, ¿eh? Voy a desplegar la tabla de mis clientes y, como veis, tengo disponible todas las, como decíamos, todas las columnas que hay disponibles en la relación de clientes. En este caso, lo que voy a hacer es coger, por ejemplo, el campo del nombre del cliente, ¿sí?, y simplemente lo voy a arrastrar dentro de nuestra área de trabajo. Como veis, ya de una forma totalmente automática, ¿sí?, nos coloca la relación de todos los clientes bajo el punto de vista de la columna del nombre. Perfecto, ¿sí? El siguiente paso que podríamos hacer en este caso, ¿sí?, es el de la otra tabla que tenemos, que es la de vendedores, ¿de acuerdo? Traer también el nombre y lo montamos en otro cuadro. Perfecto. Ya tenemos, por un lado, ¿sí?, nuestra relación de clientes, ¿de acuerdo?, en base al nombre de clientes, y nuestra relación, en este caso, de vendedores. Perfecto. Muy bien. Si os fijáis, por defecto, tan solo por el hecho de arrastrar esos campos a nuestra área de trabajo, a nuestro escritorio del Power BI Desktop, ¿sí?, él ya traslada la información en formato de columnas, ¿de acuerdo? Pero una forma que podemos de manipular esta información es darle formato a estas, digamos, a estos cuadros, ¿sí? Para ello nos iremos al apartado de visualizaciones y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, esta lista de vendedores, en forma de lista realmente no tiene mayor utilidad, pero si le cambiamos la propiedad de la forma en la que nos está mostrando esta información y seleccionamos, por ejemplo, la forma de visualizar en segmentación de datos, lo que nos permite, fijaos, es convertir esta lista de comerciales, de vendedores, ¿sí?, en una lista seleccionable. Es decir, si ahora yo selecciono uno de los vendedores, fijaos qué ocurrirá con la lista de clientes, ¿sí? Si yo selecciono, por ejemplo, a Juan Roca, la lista de vendedores, en este caso, se actualiza en base al comercial que tenemos seleccionado. Si en vez de Juan Roca seleccionamos a Miguel Severino, como veis, automáticamente me va actualizando, ¿sí?, la información de la lista de clientes en base al criterio de selección que tenemos, en este caso, en la lista de comerciales. Perfecto. Muy bien. A partir de aquí podríamos continuar, ¿sí? Es decir, no solamente nos vamos a basar, en este caso, en las tablas de mis clientes y mis vendedores, sino que lo que vamos a hacer es añadir, en este caso, otro origen de datos. En este caso, la lista, ¿sí?, de facturas de venta.
para ello simplemente volvemos a seleccionar el origen de datos. Y al igual que tenemos seleccionado la lista de mis clientes y de mis vendedores, en este caso lo que vamos a hacer es seleccionar las facturas de venta registradas. De esta forma tendremos, por un lado, los clientes, ¿sí? Y por otro lado tendremos la facturación, ¿sí?, de nuestros clientes. Si lo hemos hecho bien, en la parte de campos debería de aparecer, como veis aquí, ¿sí?, podemos desplazar para hacerlo un poco más grande, las tablas, en este caso, de las facturas de venta registradas, la de mis clientes y la de mis vendedores. Bien, ahora lo que me gustaría es coger de esta tabla de facturas de venta registradas, ¿sí?, en la que además tengo, en este caso, de nuevo la información relacionada con esta tabla, que como veis es el conjunto de facturas de venta registradas con toda la información sobre cuál es el cliente, cuál es su localización, etcétera, etcétera, incluso cuál es el importe, en este caso, de la facturación de estos clientes, ¿sí? Para ello simplemente vamos a colocar en la lista de nuestros clientes, ¿sí?, vamos a desactivar para que estén todos activos, y lo que vamos a hacer es de la tabla de facturas de venta registradas, vamos a hacer que nos muestre en la misma lista de clientes cuál es el importe en este caso de la facturación de esas facturas de venta registradas. De nuevo, para ello, lo que tenemos que hacer es establecer una nueva relación, es decir, ahora tenemos, en este caso, la tabla de mis clientes y la tabla de mis vendedores. Pues ahora deberemos de montar una relación, ¿sí?, entre lo que es mis clientes y las facturas de venta registradas. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo de nuevo. Igual que hacíamos antes, ¿sí? Vamos a coger y, mediante la administración de relaciones, vamos a crear una nueva relación, ¿sí?, entre las facturas de venta registradas, desplegamos para seleccionar en este caso las facturas de venta registradas, ¿sí?, y a continuación vamos a seleccionar, en este caso, mis clientes. Perfecto. En las facturas de venta vamos a marcar como campo para relacionar ambos orígenes, en este caso las facturas de venta registradas y mis clientes, ¿sí? Vamos a definir que el enlace es el número de cliente y sobre mis clientes el propio número de cliente. Por tanto, las facturas de venta, como disponemos en este caso del número de cliente, lo vamos a enlazar con la lista de clientes. Simplemente pulsamos aceptar y ya nos crea de nuevo esta relación, ahora sí, con las facturas de venta registradas respecto al número de clientes, es decir, a qué número de clientes hemos vendido, y lo enlazamos con la tabla de mis clientes en base al número de cliente. Ya podemos cerrar, ¿sí?, y ya tenemos disponible de nuevo esa relación que acabamos de crear. Por cierto, disponemos de una forma muy visual para poder ir analizando las diferentes relaciones que vamos creando, ¿sí? Como decíamos, en la parte izquierda podemos acceder a las relaciones y de una forma visual mostrarnos, como podéis ver, ¿sí?, cuáles, digamos, los diferentes enlaces que hemos establecido en las diferentes tablas que hemos ido relacionando. ¿De acuerdo? Para que de esta forma más visual sea más sencillo el establecer esas diferentes relaciones. Muy bien, volvemos a nuestra área de trabajo. Y en este caso queríamos hacer esto precisamente porque ahora que tenemos la lista de clientes y por otro lado tenemos la lista de vendedores y acabamos de incorporar como origen de datos la información relativa a las facturas de venta, lo que podemos hacer ahora es, por ejemplo, si en las facturas de venta disponemos del volumen facturado por cada una de ellas, que en este caso sería el campo que tenemos del importe incluido IVA, lo que voy a hacer es, fijaos, sobre una de las listas, que es la de clientes que ya existe, voy a arrastrar el campo directamente en esa lista. Y fijaos lo que hace. Automáticamente, gracias de nuevo a las relaciones que hemos establecido, es capaz de analizar el conjunto de facturas de venta registradas, ¿sí?, mediante la relación que hemos establecido, localizar de qué cliente corresponden y arrojarnos directamente, ¿sí?, la cifra del conjunto de facturación por cada uno de esos clientes. Perfecto. Lo bueno de esto, fijaos, es que si hacemos como antes, que en este caso tenemos la lista de los comerciales y vamos seleccionando cada uno de esos comerciales, fijaos que esta lista, que ahora contiene la facturación por cada uno de los clientes, se va actualizando en función del comercial que vamos eligiendo. ¿Lo veis? ¿Sí? Se va actualizando. Es decir, como tenemos precisamente esta relación creada entre los comerciales, la lista de clientes y la facturación emitida, él es capaz de una forma muy dinámica y muy visual de ir ajustando y adaptando a la información que tenemos disponible. ¿Sí? Perfecto.
Mirad, hemos visto cuadros en este caso a nivel de listas, ¿de acuerdo? En este caso también hemos visto cuadros que nos permiten seleccionar diferentes valores, pero lo que podemos hacer es, sobre un cuadro ya creado, ¿de acuerdo?, es cambiarle las propiedades de visualización. Para ello es tan sencillo como si nos vamos al apartado de visualizaciones y con el cuadro que deseamos alterar, digamos, su aspecto visual o representar de otra forma de las que tenemos disponibles en el apartado de visualizaciones, es tan sencillo como decíamos, marcar ese recuadro y seleccionar cualquiera de las que tenemos disponibles, ¿vale?, como conjuntos de visualizaciones. En este caso, vamos a coger y convertir esta lista, ¿sí?, en un gráfico, es decir, que nos represente esa información de forma gráfica. Y nos lo hace automáticamente, es decir, en el momento en que cambiamos esa propiedad, nos reconvierte la información y nos representa en función de la tipología de visualización que hayamos seleccionado. ¿De acuerdo? Y el enlace y ese automatismo se sigue manteniendo. Si yo selecciono de nuevo un comercial, como veis, esta gráfica se me reconvierte automáticamente, ¿de acuerdo?, en función del criterio que tenemos como filtro. Perfecto. Hay más formas, ¿sí?, de representar la información. Por ejemplo, podemos montar otro panel de información, en este caso, ¿sí?, que sea una especie de indicador, que sería este de aquí. ¿De acuerdo? Vamos a seleccionarlo, como veis me lo crea automáticamente en blanco, ¿sí? Vamos a empezar a organizar un poco nuestro cuadro de mandos, que empieza ya a tener algo de información. Vamos a colocar aquí nuestra lista de comerciales. Vamos a colocar aquí en esta parte superior nuestra gráfica de las ventas por cada uno de esos clientes, ¿sí? Y en este lado de aquí vamos a colocar, ¿sí?, de hecho esto lo que podemos es, como veis, ocultarlo para verlo más grande. Vamos a colocar este nuevo recuadro, que es un indicador que también es muy atractivo, muy interesante, que nos va a permitir representar la información, como decíamos, de otra forma, que también mantiene ese dinamismo, ¿de acuerdo? Y en este caso lo que vamos a hacer es, de las facturas de venta, vamos a utilizar el mismo criterio que hemos utilizado en la lista de clientes, ¿de acuerdo? Vamos a coger ese mismo campo, el que incluye, en este caso, el global de la facturación, incluido el IVA, y lo vamos a arrastrar directamente encima. Fijaos, y lo que hace es mostrarnos, en este caso, ¿de acuerdo?, la información de este indicador en este formato de calibrar, ¿de acuerdo? Lo que nos permite es representar esa información de una forma muy dinámica, ¿de acuerdo? De nuevo, insisto, si seleccionamos nuestro criterio de vendedor, toda la información de los paneles que vamos montando a continuación se va actualizando en función de este criterio que vamos estableciendo, ¿de acuerdo? Si cogemos a Miguel, vemos que la facturación cambia. Si cogemos en este caso a Juan, vemos que esa facturación de ambos gráficos se va actualizando. Perfecto. ¿Qué más? Otras formas que tenemos de representar información. Pues, por ejemplo, podemos utilizar, en este caso, este otro elemento, ¿de acuerdo?, que es un mapa en el que nos permite representar, vamos a activarlo, ¿sí?, la información de una forma geográfica, ¿de acuerdo? En este caso lo que vamos a hacer es utilizar este mapa para representar la información, ¿sí?, de una forma que sea muy visual también. En este caso, lo que vamos a hacer es, de nuestros clientes, ¿vale?, vamos a jugar con esta tabla ahora de mis clientes, y lo que vamos a utilizar es el campo, por ejemplo, que hace referencia precisamente a la región, ¿sí?, al país en el que reside ese cliente, ¿de acuerdo? Y lo que hago de nuevo, como veis, de una forma muy visual, ¿sí?, vuelvo a arrastrar, en este caso, ese campo, y si os fijáis, lo que está haciendo es representarme de una forma geográfica la ubicación, ¿de acuerdo?, de cada uno de esos clientes. En este caso, como veis, me he equivocado, no he cogido el del country, sino que he cogido otro campo, que es el del crédito, el del límite de crédito. Sin problema, lo que hacemos es eliminar, en este caso, el campo, ¿de acuerdo?, que es donde tengo aquí la posibilidad de ir arrastrando los diferentes elementos, y el del crédito, simplemente lo eliminamos, ¿sí?, volvemos a coger nuestro cuadro para representar la información de forma geográfica, y ahora sí, vamos a hacerlo bien. Vamos a coger el del, lo tenemos aquí, Country Region, y lo trasladamos a nuestro mapa, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, automáticamente, en función de la información que tenemos disponible en este campo, lo que hace es representar la ubicación de cada uno de esos clientes de forma geográfica. Nos dice que en el norte de América tenemos ese conjunto de clientes, en Europa también, en el sur de África también, etcétera, etcétera. Y de nuevo, gracias a esa relación que hemos ido definiendo, ¿sí?, a las diferentes relaciones, cuando, por ejemplo, nosotros cogemos a Juan Roca, fijaos que toda esa información se va actualizando, y lo mismo, ¿de acuerdo?, ocurre con precisamente la del mapa que tenemos representado,
¿de acuerdo? Si cogemos en este caso a Miguel, fijaros que ya ese mapa se actualiza y nos centra la información de, en este caso, los países que representan los diferentes clientes a los que Miguel Severino, en este caso, ha realizado esas operaciones de venta. ¿De acuerdo? Y todo, como veis, automáticamente, es decir, gracias a esa relación que vamos creando, él es capaz de los diferentes cuadros que vamos montando, ¿sí?, ir actualizando en tiempo real esa información. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlos todos, ¿sí? Y el mapa de nuevo se nos actualiza, lo mismo que la gráfica y lo mismo que el indicador. ¿De acuerdo? Muy bien, de cada uno de estos recuadros que nosotros vamos incorporando, como decíamos, tenemos la posibilidad de alterar sus propiedades, tanto a nivel de la forma en que representamos esa información, en este caso tengo seleccionada la del mapa geográfico, como de sus propiedades visuales. Y en este caso, como veis, tengo seleccionado el del mapa. Yo puedo acceder en este apartado de las visualizaciones y acceder a dos elementos. Por un lado, el que tengo activo, que es el que hace referencia a los campos que voy colocando, que son los que me representan como información, ¿sí? Y más abajo también puedo establecer los diferentes filtros que quiero ubicar en este cuadro que tengo activo. Es decir, si lo que quiero es filtrar la información que se representa en este cuadro, simplemente a través del apartado de filtros vendremos y seleccionaremos en este caso, ¿sí?, activaremos el filtro de aquellos que queremos siempre que estén analizados en este recuadro. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Vale? La posibilidad de ir aplicando esos diferentes filtros. Pero también, como decíamos, no solamente a nivel de lo que son los campos que vamos a utilizar para representar la información y los filtros que vamos a aplicar sobre esos campos que hemos aplicado, sino también sus propiedades visuales. Accedemos en este caso al apartado de del formato y de nuevo aquí podemos disponer, como veis, ¿sí?, de las propiedades visuales de cada uno de ellos. Por ejemplo, si en este caso los colores de los datos en los que nos representan, en este caso en este azul turquesa, no nos gusta, vendríamos aquí simplemente, ¿de acuerdo? Y lo que haríamos es pues, seleccionar otro color para que nos represente la información, ¿de acuerdo?, de una forma visual en otro color, ¿sí? También lo mismo, si el título, en este caso, no nos convence, ¿sí?, lo que podemos hacer es seleccionarlo, ¿vale?, y cambiar directamente el título de este cuadro. Y automáticamente, como veis aquí, nos actualiza esa información. De hecho, ¿vale?, podemos incluso cambiar esa alineación, centrar, en este caso, nuestro título, ¿de acuerdo?, así como pues, cambiar, como os podéis imaginar, pues, el color de la fuente y ponerlo pues, en un gris o ponerlo, en fin, en cualquiera de los colores que tenemos disponibles. ¿De acuerdo? También, como veis aquí, tenemos más propiedades gráficas, es decir, podemos incluso, pues el fondo, que esté activo o no esté activo, que esté bloqueado o no esté bloqueado a nivel de aspecto visual, es decir, que nos mantenga siempre la proporción. En fin, podemos, mediante las propiedades visuales, alterar ya no solo de este gráfico, sino decíamos, por ejemplo, de este gráfico de barras, y lo que queremos es mostrar como colores, ¿sí?, o como mostrar, cambiar las propiedades de esos datos, pues vendremos aquí y le diremos, oye, pues en vez de este color, vamos a seleccionar pues que lo hagan este color. ¿De acuerdo? Muy bien, por tanto, ya hemos visto cómo, mediante los diferentes cuadros para representar la información, podemos, por un lado, indicar cuál es la información que queremos mostrar, cuáles son los filtros que queremos aplicar sobre esa información que tenemos representada, y por otro lado, las propiedades visuales que podemos ir adaptando de cada uno de esos cuadros que vamos montando. ¿Sí? Mirad, un último ejemplo para incorporar más información a nuestro cuadro de mando. ¿Sí? Vamos a tratar, en este caso, si tenemos por un lado nuestros comerciales, los volúmenes de facturación, la cifra incluso de facturación y cómo se representa y se distribuye gráficamente esa cifra de ventas, ¿sí?, vamos a incorporar aquí uno que sea, en este caso, sobre los productos, es decir, de toda esta información de ventas que tenemos aquí, ¿sí?, respecto a nuestros productos, ¿de acuerdo?, cuáles, digamos, aquellos que son pues los más vendidos en función de la cifra de ventas que tenemos establecida. Para ello, de nuevo, vamos en este caso a incorporar otro nuevo origen de datos, ¿sí?, me vuelvo a conectar a mi origen de datos reciente, activo en este caso la conexión que tengo con mi ERP, y ahora voy a traerme, por ejemplo, las líneas de las facturas de venta que tengo registradas. ¿Por qué? Porque en este caso, en mi tabla de las facturas de venta registradas, ¿sí?, contiene además
los productos que he ido vendiendo. Con lo cual me interesa ahora mismo traerme esta información, porque como veis aquí puedo disponer de todos y cada uno de los diferentes productos que se van vendiendo, ¿de acuerdo?, de mis facturas de venta registradas. Bien, voy a traerme esta información. ¿Sí? Y lo que deberemos hacer a continuación, ya os imagináis, es, lógicamente, establecer una relación, ¿sí?, de la nueva tabla que acabamos de incorporar, que es esta que veis aquí. Voy a ocultar esto para poder trabajar mejor y que veamos esto más claramente. ¿Veis? Esta es la nueva tabla que me he traído, que contiene, como decíamos, ¿sí?, el detalle, en este caso, de la facturación que hemos ido emitiendo. Bien, pues está claro que ahora deberemos de establecer un enlace, ¿sí?, una nueva relación entre el detalle, las líneas de mis facturas y mis facturas en este caso. ¿Sí? Pues ya sabéis, accederemos en este caso a las relaciones, ¿sí?, y vamos a crear un nuevo conjunto de relación. En este caso, necesito de las facturas de venta registradas, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar las líneas de mis facturas de venta registradas, ¿de acuerdo? Y lo que quiero establecer aquí es que la relación va a ir en base al número de la factura, ¿sí?, y en este caso sobre el número de documento de las líneas de las facturas de venta. Es decir, por un lado tengo las facturas y por otro las líneas que componen esas facturas. Pues lo que establezco es la relación entre el número de factura y como las líneas también contiene el número de la factura, ese va a ser en este caso la relación que voy a establecer. Perfecto. Activamos de nuevo esa relación y actualizamos, ¿vale?, nuestro área de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque os quería mostrar también que tenemos la posibilidad de utilizar otro tipo, ¿de acuerdo?, de forma de representar la información. En este caso, vamos a traer este otro recuadro, que lo que nos hace es mostrar en una especie de forma de árbol, ¿sí?, de representación a nivel de conjuntos de información, ¿vale? Lo que quiero aquí es que me muestre cuáles son aquellos productos, ¿de acuerdo?, que son los que están relacionados con las diferentes ventas, ¿vale?, que vamos analizando en este cuadro de mandos, ¿de acuerdo? Para ello, simplemente, como ya tengo establecida la relación, vamos a ocultar este panel, vamos a hacer este más grande, como en las líneas de mis facturas de venta ya tengo en este caso establecida la relación, lo que voy a hacer es traerme en este caso, ¿sí?, el número de producto, ¿vale? Perfecto. Traigo el número de producto, ¿sí?, y necesito otra información, que es precisamente la cantidad, porque ahora tan solo con el número de producto no es capaz de mostrarme nada. Pero si ahora le incluyo la cantidad en este caso, fijaos, él ya es capaz, ¿sí?, de indicarme por cada uno de los diferentes productos cuál es el volumen de ventas. Aquí tenemos el producto 10.000, ¿sí?, aquí tenemos el producto 1001, ¿sí?, y lo que vamos es viendo cómo se van actualizando los conjuntos, en este caso, de volúmenes de venta de cada uno de esos productos, ¿sí? Y lo mejor, de nuevo, si seleccionamos en este caso un comercial, todos los paneles se actualizan, ¿sí?, el del volumen de la cifra de ventas, el conjunto de cifra de venta total, la distribución de dónde se han realizado esas ventas y, cómo no, gracias a nuestro nuevo panel, de esas ventas que tenemos representadas, el detalle de cada uno de esos productos, ¿sí?, que van a componer el detalle, el conjunto, la representación gráfica a nivel de conjunto de cantidad de cada uno de esos productos. Perfecto. ¿Sí? Y de nuevo, como vemos, gracias a todas las relaciones que hemos ido estableciendo, ¿sí?, es todo totalmente dinámico. Si en este caso cogemos a Miguel Severino, ¿sí?, vemos que en este caso su cifra está distribuida en la venta de estos clientes, el volumen total de la cifra de ventas de este comercial es la cifra que tenemos representada en este panel, cuyas ventas se distribuyen geográficamente en este panel que tenemos en forma de mapa, y a nivel de representación de mayores, digamos, conjuntos de ventas de cantidad de productos, ya lo vemos aquí, del producto 1000 en este caso, representa una cantidad de 2.550 unidades, lo mismo de este producto 1001, que en este caso son 1000 unidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Si volvemos a desactivar para tener toda la información, vemos que en este caso, ¿sí?, el conjunto de información a nivel global. ¿Cómo ha hecho realmente este último recuadro? Vamos a ver en este caso las propiedades, ¿sí?, a nivel del conjunto, y fijaros que lo que hace es, por un lado, establecer como conjunto de grupo el número de producto, que es este indicador que tengo en esta parte de arriba, ¿sí? Y además, como valores de esta gráfica, digamos, de conjuntos, ¿sí?, lo que hace es establecer la cantidad, ¿de acuerdo? Por eso es capaz de decirme del producto 1000 qué cantidad representa a nivel de cifra de venta. Perfecto. Muy bien, prácticamente ya tenemos nuestro cuadro de mando relacionado con las ventas.
terminado, ¿sí? Vamos a añadir un par de detalles visuales muy sencillos. Hombre, por un lado, nos faltaría algo más coherente, como es, por ejemplo, el logotipo de nuestra compañía, ¿sí? Lo vamos a colocar en esta parte superior, ¿vale? Vamos a ajustarlo al espacio que tenemos disponible. Muy bien. Y también tenemos, como no, la posibilidad de poder pues insertar pues, diferentes formas. Podemos insertar una línea en este caso, que nos separe por un lado, pues eso, cuáles las diferentes informaciones que tengamos así bien distribuidas, ¿de acuerdo? Vamos cambiando, incluso podemos copiar esta última línea que hemos creado, ¿sí? Y crear pues, diferentes separadores para poder, en este caso, ¿sí? Crear nuevas líneas, ¿vale? Para ir separando y distribuyendo, en este caso, la información de una forma más visual, ¿de acuerdo? Perfecto. Ya tenemos nuestro cuadro de mando activado con la relación de nuestros comerciales, totalmente vinculada mediante las relaciones, ¿sí? Con el conjunto, en este caso, de las facturas de venta, el volumen total de las facturaciones que hemos representado, así como gráficamente o geográficamente dónde están situadas y los volúmenes o conjuntos de ventas de cantidad de cada uno de los productos más vendidos, en este caso. ¿De acuerdo? Muy bien, el último paso que tendríamos que hacer aquí, ahora que prácticamente ya tenemos nuestro cuadro de mandos prácticamente montado, ¿sí? El siguiente paso que nos quedaría es, lógicamente, podríamos almacenar nuestro cuadro de mandos, ¿sí? Le daremos un nombre, cuadro, ¿sí? Perfecto. Y el siguiente paso, lógicamente, sería el poder distribuir, como decíamos, de una forma sencilla, si queremos, y que esté al alcance de todos los diferentes miembros de la organización, ¿sí? El poder tener la posibilidad de poder distribuir, de publicar, compartir este cuadro que acabamos de crear, ¿sí? De una forma sencilla. Para ello, simplemente, lo que vamos a hacer es publicar, utilizar la función que tenemos de publicar, la que nos permite publicar este informe, este cuadro de mandos, en Power BI, en este caso, directamente en Internet, ¿de acuerdo? El poder acceder a nuestro cuadro de mando y poder compartirlo con los diferentes miembros y usuarios, ¿de acuerdo? Vamos a subirlo. Perfecto, ya tenemos, en este caso, publicado nuestro cuadro de mandos. Esto es gracias, lógicamente, a que tenemos previamente dado de alta una cuenta en powerbidesktop.com, donde podemos ahí darnos de alta nuestra cuenta y poder gestionar, ¿sí? Nuestros diferentes cuadros de mando y poder, lógicamente, compartir, ¿de acuerdo? Porque ese es el objetivo, al fin y al cabo, de Power BI Desktop, el poder compartir la información tal como la tenemos estructurada y organizada, ¿sí? Con los diferentes compañeros de trabajo, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es simplemente pulsar sobre abrir la opción de mi cuadro de mandos, que estará publicada, como podréis ver, directamente en powerbi.com. ¿De acuerdo? De esta forma es accesible totalmente, ¿de acuerdo? A los diferentes, como decíamos, compañeros de la organización para que puedan, como veis, acceder y poder consultar, en este caso, esa información. ¿De acuerdo? Muy bien, lo bueno de esto es que precisamente en el momento en que lo tenemos publicado, ¿sí? Podemos actualizar esta información, es decir, por un lado nuestro cuadro de mando que tenemos en la aplicación de Windows, Power BI Desktop, ¿sí? La tenemos almacenada, la tenemos guardada, y en el momento en que la tenemos publicada ya no hace falta que accedamos a Power BI Desktop, es decir, mediante el panel que tenemos publicado, en este caso en powerbidesktop.com, lo que podemos es simplemente, si queremos obtener esa información actualizada, es actualizar la información en tiempo real, es decir, va a actualizar el contenido de cada una de esas informaciones que tenemos representadas de forma gráfica, puesto que los orígenes de datos, como es en mi caso, en nuestro caso, están basados en un ERP que está en plena producción, es decir, que se van incrementando y se van actualizando las informaciones y los diferentes datos que lo componen, pues lógicamente tengo que tener la posibilidad, ¿sí? De poder ir actualizando en tiempo real este cuadro de mandos que tenemos montado, ¿sí? Es decir, yo puedo de una forma manual actualizar la información cuando abro mi cuadro de mandos o, si queréis, desde las opciones a nivel de configuración podemos incluso, ¿sí? Configurar, en este caso, las frecuencias de actualización, ¿vale? Que queremos, ¿vale? Para nuestro cuadro de mandos. Es decir, si nos vamos aquí, ¿sí? Tenemos la posibilidad de programar, en este caso, cuál es la actualización, ¿vale? Que queremos que se vaya haciendo de este cuadro de mandos. Es decir, podemos indicar cuál es la frecuencia, en este caso, incluso una hora a partir de la cual debe lanzar y actualizar la información que tenemos
en este cuadro de mandos, ¿de acuerdo? De esta forma, cada vez que accedamos, en función de la programación de las actualizaciones de los datos que tenemos representados, se haría automáticamente, con lo cual tendríamos siempre esta información actualizada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. No solo eso, sino que además también tenemos diferentes cuadros de mando publicados, es decir, podemos tener no solo el que acabamos de publicar, sino otros que previamente hayamos publicado, con lo cual en todo momento podemos, a través de la opción de paneles que tenemos a la izquierda, seleccionar cuáles son los diferentes paneles que queremos trabajar, ¿de acuerdo? Con lo cual no queda única y exclusivamente a un solo panel, sino a todos y cada uno de aquellos que vayamos actualizando. Lógicamente, como esto está pensado para compartir la información, ¿de acuerdo? Está en modo de consulta, es decir, tenemos la tranquilidad que la información que mostramos, lógicamente, está en modo consulta, es decir, no pueden modificar, no es posible modificar la información, pero sí que podemos, lógicamente, como decíamos, de una forma interactiva, ¿sí?, el poder ir seleccionando y filtrando esa información, como decíamos, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que aquí lo que hacíamos era seleccionar por vendedor? Pues en este caso vamos a verlo a nivel de cifra global, ¿sí?, o como hacíamos antes, seleccionamos a un solo vendedor y toda esa información, como veis, se va actualizando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Por último, las propiedades que tenemos en powerbi.com a la hora de representar esa información, como decíamos, es la posibilidad de poder actualizar y compartir esa información. ¿Sí? También podemos incluso mostrarlo a nivel de pantalla completa para que se pueda trabajar de una forma más cómoda. Y si nuestro panel, en este caso, contuviera más páginas, lógicamente aparecerían aquí abajo y podríamos ir consultando las diferentes páginas que hayamos ido creando mediante nuestra herramienta de Power BI. ¿De acuerdo? Perfecto, pues esto es un poco la idea, ¿de acuerdo?, de lo que queremos o lo que podemos llegar a hacer con Power BI. Como veis, de una forma muy sencilla y en muy poco tiempo, si queréis un poco de forma desordenada, lo he ido haciendo, pero para poder tener al final un cuadro sencillo, en este caso, un cuadro de mandos orientado a las ventas y sobre todo desde el punto de vista de los comerciales, el poder montar de una forma muy sencilla, como habéis visto, con arrastrar y soltar, con ir montando a nivel de propiedades visuales y de características de cada uno de estos diferentes cuadros, y todo muy intuitivo, como veis, muy intuitivo y sobre todo muy dinámico, es decir, que esta información es viva y es una información que en el momento en que vamos incorporando mayor información en nuestros orígenes de datos, sea un RP, sea un SQL, sea donde sea, la vamos actualizando y la tenemos en tiempo real. Y sobre todo la particularidad de poder compartirla y publicarla para que sea accesible al resto de compañeros de nuestra organización. Y todo, como veis, en un entorno, una aplicación como es la de Power BI Desktop, muy sencilla, todo es a base de ir arrastrando y soltando y de una forma sumamente sencilla. ¿De acuerdo? En fin, esto es todo un poco lo que queríamos mostraros con esta herramienta de Power BI Desktop. Tan solo deciros que Microsoft está haciendo un gran esfuerzo en este sentido. Están periódicamente sacando actualizaciones de esta herramienta para mejorar o incluso incorporar nuevos orígenes de datos, mejorar incluso frecuencias de actualización, en fin. La verdad es que están haciendo un buen trabajo en este sentido y están haciendo que esta herramienta esté viva y realmente la van llevando al día con consecutivas actualizaciones. Y nada más, deciros que esta herramienta tiene dos versiones. Tiene una versión, digamos, gratuita, ¿sí?, cuyas limitaciones son, por un lado, por ejemplo, el volumen de datos que podemos gestionar. En esta versión gratuita es hasta 1 giga como origen de datos, es decir, en volumen de datos, ¿sí? Luego existe ya una versión Pro, ¿de acuerdo?, un Power BI Desktop Pro, en el que ese sí que ya es de pago, pero ahí los límites de información ya no existen e incluso tiene mayor potencia en el sentido de poder permitirla compartir y publicar una información de múltiples formas más accesible, ¿de acuerdo? Pero básicamente, como habéis visto, todo esto lo hemos hecho con la versión gratuita y mientras nuestro conjunto de información pues, no supere ese volumen que decíamos, es una herramienta totalmente válida para ello, ¿no? Si nuestro origen de datos ya es mayor, no hay ningún problema, accedemos a la versión Pro y en esa ya no tendremos esa limitación. En fin, esto es todo un poco lo que os quería mostrar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Eso sí, deciros que ahora me quedaré un poco así a la espera para, si queréis o si han surgido dudas, estaré encantado a través de la herramienta de webinar, de contestar todas aquellas preguntas que tengáis. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en un próximo webinar.
Gracias.